En este video trataremos de ilustrar sobre qué son las fuentes del derecho internacional público. Cuando hablamos de derecho internacional, nos referimos a todo ese conjunto de normas, reglas y principios que rigen las relaciones entre los Estados y otras entidades internacionales, fundamentada en que el Estado es el principal sujeto del derecho internacional. Ahora bien, el surgimiento de esta como de otras normas tiene un determinado origen, a lo que se va a denominar como las fuentes del derecho. En este caso, las fuentes del derecho internacional público se encuentran descritas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esta organización internacional, en su función de decidir sobre las controversias internacionales, aplicará la norma basada en los convenios y tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia internacional y la doctrina internacional. Los convenios y tratados internacionales son acuerdos voluntarios realizados entre dos o más sujetos del derecho internacional público, con la finalidad de crear o transferir derechos y obligaciones de carácter internacional. Un tratado es una norma jurídica de naturaleza internacional que además es de cumplimiento obligatorio para los estados que la suscriben, normalmente realizada por escrito por los sujetos de derecho internacional, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos. Es decir, que como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos sujetos de derecho. La costumbre internacional, a diferencia de los tratados, es una fuente jurídica no escrita que cuenta con dos elementos: uno subjetivo, que se refiere a la práctica general de esas costumbres, el ius gentium, y otro objetivo, que se refiere al reconocimiento de los estados a esa práctica como obligatoria. En derecho internacional público, son reglas sociales que se van transformando en derecho, cuando quienes las practican les reconocen obligatoriedad. Además, está integrada por los usos que la colectividad considera como obligatorios. El pacta sunt servanda es una locución latina que se traduce como lo pactado obliga, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho internacional. El contrato es ley entre partes. Los principios generales del derecho se refieren a esos principios éticos y políticos fundamentales que inspiran o forman parte de los sistemas jurídicos nacionales, como la responsabilidad internacional, la buena fe, etc. Son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico. Cada uno de estos principios generales del derecho es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos en cada situación. La jurisprudencia internacional es una fuente constituida por el conjunto de principios y normas establecidas en sentencias internacionales más o menos uniformes, viniendo a formar parte del acervo jurídico internacional, que además también adquieren el carácter de vinculatoriedad para los estados signatarios. Cuando hablamos de doctrina internacional, que es otra fuente del derecho internacional, nos referimos a toda la teoría y opiniones académicas existentes, con la característica de que ésta debe ser realizada por autores reconocidos a nivel mundial que representen un consenso general para los estados signatarios obligados a cumplir esta normativa internacional existente. Entonces, como